あの時どんな言葉をかければよかったのか、とめどない後悔が胸を襲います。雄大がされたことについては絶対許さない。Hoy vamos a hablar de un caso de Ijime, acoso escolar muy reciente que dejó a todo Japón conmocionado. Vamos a ver qué pasa cuando el sistema de educación escolar falla y cuando se le exige a los alumnos, aún pequeños, aún menores de edad, como si fuesen adultos. 中学の部活仲間を大切にしていた雄大さん。小学校から結構レギュラーで出てたりしてましたし、やっぱり剣道するのが好きなんだな。Yudai tenía amigos desde la primaria, buenos amigos, que aún a día de hoy van a casa de su madre para reunirse en el aniversario de su fallecimiento. Desde pequeño se le daba muy bien el kendo, hasta el punto que en su instituto, en su preparatoria, fue becado. Tenía muy buen club de kendo, que era su arte marcial favorita, pero vivir en los dormitorios de ese lugar le cambió la vida. Y ahora quiero que os fijéis conforme la institución actúa frente a la familia, que se dice que en Japón también las familias son muy frías y toda la vaina. Vamos a ver qué opina la familia al saber esto. 剣道部の特待生として東海大学附属福岡高校に入学。寮生活を始めて2ヶ月後、突然自宅に戻ってきました。死にたいけど死ねんかったって帰ってきて泣き始めて、部活内のいじめですね。Fijaros en que Yudai tuvo el valor para regresar a su casa y decirle a su madre que se quería morir. Entre lágrimas, y su madre hizo lo que tenía que hacer. Fue al colegio a preguntar qué pasaba y a exigir que se arreglase el problema. Y el entrenador de kendo, el entrenador de Yudai, le dijo que sí, que no se preocupase, que él haría para que esto no se repita. A pesar de todo, Yudai dejó de dormir en los dormitorios del colegio, dormía en su casa, pero nunca abandonó el club de kendo, que era su sueño desde pequeño. 1 año y medio después, se quitó la vida. Debido a este suceso, la escuela se vio obligada a contratar un comité de investigación exterior para que viese qué pasó, y el resultado te encogerá el corazón. 2年に及んだ調査の結果、委員会は剣道部の複数の上級生から受けた10の行為をいじめと認定しました。Este es el documento oficial tras la investigación. Son 10 los actos que se han recogido, todos ellos ocasionados por los senpai, los alumnos de mayor rango hacia Yudai. Número 2, le quitaron el móvil y le borraron sus cosas. Número 5 y 6, le golpeaban con puñetazos y con bates de goma. Número 7, le envolvieron la cara con cinta adhesiva y lo subieron a las redes sociales. Y los peores, número 8, 9 y 10. Le intentaron meter por su, ya os imagináis dónde, juguetes, también esta vez con cinta adhesiva, en vez de ponérsela en la cara, lo ataron al tatami, al suelo, y le obligaron a tocarse, grabando esto y enviándoselo a las chicas. Y todo esto ocurrió dentro de la escuela. Se lo hicieron sus propios compañeros, sus compañeros mayores del club de kendo. 監督の対応にも問題があったと指摘。勝つためには多少の厳しさもやむを得ないといった独善的な指導を続け、雄大さんには生活態度の悪い部員と相手にしなかったとしています。それでも学校は懲戒処分に値するような不適切な指導は、確認しておりません。生徒の指導を任せられる人物だというふうな認識を学校として今でもお持ちなんでしょうか。部活動を、指導させるに値するかということに関しては、今指導をさせていますので値すると判断しております。Vamos a analizar esto porque es un problema arraigado en Japón
el único, por el momento, que va a pagar va a ser el senpai, el supuesto líder de estos abusos, y lo han condenado a 2 años por haber hecho acoso sexual. ¿Qué pasa? Es menor. Entonces, simplemente la condena es de libertad bajo vigilancia, está en su casa normal y durante 2 años es una gilipollez. Otro problema es las jerarquías. Senpai versus Kohai, el veterano versus el novato. En Japón importa demasiado y se les hace caso a gente que no habría que hacerle caso. Y más en estos clubs que son de artes marciales antiguas, japonesas, supongo que será peor incluso. El entrenador no paró el abuso porque decía que la severidad era importante e incluso se quejó de Yudai porque este no paraba de llorar. Priorizan el prestigio de la escuela, del club, a la mentalidad de los alumnos o a su integridad. Y lo tercero, y creo que lo más importante, es la hipocresía. El hecho de callarse aún sabiendo que hay gente que lo está haciendo mal, pero como da resultados, recordemos que este club de Kendo era de los mejores de Japón, la escuela, el comité, ha dicho que no va a destituir al entrenador porque sigue haciendo su trabajo y lo está haciendo bien. Hasta que un mes más tarde de esta rueda de prensa que habéis visto, Japón se volcó, porque sí, no son esto que nos dicen muchas veces de fríos, insensibles y toda la vaina. Japón se volcó como se volcaría nuestra sociedad y el entrenador terminó destituido. No se sabe si tuvo un castigo o no, pero ya no está trabajando en esa escuela. 雄大がされたことについては絶対許さない。いじめた子たちもそこにいた顧問や教員や学校や私も含め同じように背負っていっていただきたいです。 Esto es extremadamente triste. La madre tiene razón. La culpa no es solo de estos monstruos que hicieron lo que hicieron con el pobre Yudai, sino también del entrenador que lo encubrió, de la escuela que se cayó y del sistema jerárquico que incita a que se den estos casos. No hay palabras para describir lo que estará pasando de esta familia. A mí no me queda otra que contároslo, que tengáis cuidado, porque esto no creo que solo sea de Japón. Es verdad que es propio el hecho de la jerarquía, de obedecer demasiado al mayor, pero pasa también en nuestros lugares de origen. Y más ya cuando uno tiene una edad, que en mi caso, por ejemplo, tengo a Yuzu que tiene 10 años, no le pasa nada en el colegio que yo sepa, pero si tuviese un caso así, ¿cómo te lo tomarías? Yo creo que, no debo decir esto en YouTube, pero vamos, yo creo que le hacía harakiri a las personas esas, a los niñitos esos, me da igual que sean niños. Si le hacen algo a YouTube, pues habrá que cargárselos. Señores, quien quiera aprender japonés conmigo puede hacerlo en aruberuto.com. Si estudias en 6 meses ya hablas, tío. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.